puntualidad de los que han estado acá esperando. Este día les vamos a dar la información sobre el trastorno de ansiedad generalizada a cargo de la doctora Sandra Yanira Lazo de García. Ella es doctora en medicina y está especializada en psiquiatría y salud mental. Y para evitar que haya un poquito más de esa interferencia, los dejo con la doctora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar esta tarde reunidos para que hablemos un poco sobre lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Previamente a entrar en el tema en sí, voy a leer algunos artículos de la Constitución en el marco legal, donde nos obliga a que prestemos los servicios de salud a todos los pacientes. La Constitución de la República en el artículo 65 dice así: la salud de los habitantes de la República constituyen un bien público, por lo que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Código de Salud, artículo 203, dice: el Ministerio, de conformidad con sus recursos y sus normas respectivas en los organismos de salud que determine, dará asistencia psicológica y psiquiátrica a los enfermos que la requieran. Esta asistencia será domiciliaria, ambulatoria o institucional y tendrá por objeto el tratamiento y control de las enfermedades y deficiencias mentales. El objeto de poner estos artículos es porque en la historia se ha visto algunas veces que los pacientes con trastornos mentales son relegados a ser los últimos en ser vistos, en ser atendidos en algunos centros de salud. Yo recuerdo cuando era médico, estaba estudiando medicina, estaba en mi externado, cuando llegaban pacientes, por ejemplo, con trastorno de ansiedad, que antes se le llamaba neurosis, decían los residentes en ese momento: póngale una alemana y se va a ir. Entonces no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros demos la atención oportuna a la persona que la necesita. Los trastornos mentales se dividen en trastorno mental común, como es el que vamos a tratar en este momento. Y los trastornos mentales comunes son aquellas entidades nosológicas que se caracterizan por síntomas y síndromes tales como ansiedad, el trastorno de ansiedad, el estrés, los trastornos depresivos, dificultades adaptativas, donde van los trastornos de adaptación, los trastornos de la conducta, y que se corresponden en la categoría de, según la CIE-10, del F10 al F18. También están los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. El F32, que son los episodios depresivos, y el F41, que es el caso que nos trae los trastornos de ansiedad. F43, donde están las reacciones a estrés grave, y el F90, los trastornos hipercinéticos o hiperkinéticos. Entonces, hablando de los trastornos de ansiedad generalizada, este está clasificado dentro de los trastornos mental común. O sea, no es un trastorno mental grave, sino que está dentro de este rubro. El trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es un estado que se acompaña de una sensación intensa de temor y de molestias somáticas, como palpitaciones, sudoración, que denotan una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. La ansiedad influye en el pensamiento, en la cognición, y tienden a distorsionar la percepción. Ahora, el trastorno de ansiedad es algo que afecta mucho a la sociedad, especialmente al sexo femenino, en una relación de 2-1 respecto al hombre. Se diferencia del miedo porque es una respuesta apropiada a una amenaza conocida. En cambio, la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, a una amenaza muchas veces imaginaria, a una amenaza que no existe. Por lo tanto, los trastornos de ansiedad es el nombre que se le da a un grupo de enfermedades en el que las personas experimentan una fuerte respuesta de miedo
aunque no haya una razón objetiva para ello, aunque no haya un motivo real para ello. Las personas que tienen un trastorno de ansiedad sienten un miedo, pero no saben a qué. O sea, no dice siento miedo a que me robe, siento miedo a los gusanos, a las arañas, porque eso ya entraría dentro de lo que son las fobias. En la ansiedad es un miedo indefinido, una angustia que se acompaña de muchos síntomas cognitivos y de muchos síntomas somáticos también. Para que la ansiedad sea patológica, debe interrumpir, debe afectar clínicamente, significativamente, el estado de una persona, causándole deterioro en sus actividades sociales, laborales, si es estudiante, en sus actividades académicas y en todo lo que requiera un buen funcionamiento. En ese momento estamos hablando nosotros de una ansiedad patológica. Porque también existe lo que es la ansiedad normal. ¿Cuál es la ansiedad normal? Aquella que sí, que me da un poco de nerviosismo, de palpitación, de inquietud, pero que no me paraliza, pero que no afecta significativamente mis funciones. Más bien me ayuda. Por ejemplo, cuando somos estudiantes y tenemos un examen, un parcial, nos genera ansiedad. ¿Cuándo es normal? Cuando esa ansiedad me impulsa, me motiva a estudiar, a prepararme para ese examen, a prepararme para esa actividad que tengo que hacer. En ese momento esa ansiedad es normal, pero cuando se vuelve patológica, cuando paso pensando día y noche la mayoría de las veces de los días, la mayoría de las horas del día, paso pensando cómo me va a ir mal, voy a hacer ridículo, se me va a olvidar todo, me voy a quedar en blanco, no lo voy a hacer bien, etcétera. Entonces ya ahí se vuelve patológica porque no me está ayudando a prepararme, sino que más bien me está alterando en lo que yo debería de estar preparándome. Está significativamente alterando lo que yo debería hacer o lo que yo deseo hacer. Generalidades. En su fisiopatología de la ansiedad participan factores biológicos, psicológicos, sociales y existenciales que hacen un abordaje integral. Se debe diferenciar entre miedo y ansiedad. En el miedo la persona conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para la huida o afrontamiento, generando una respuesta fisiológica breve. Cuando hablamos de miedo, nosotros nos preparamos, ya sea para enfrentarlo o para huir. Enfrentarlo o salgo corriendo, ¿verdad? Pero es un miedo real, es ante un objeto real. En cambio, en la ansiedad, la persona desconoce el objeto, siendo la amenaza interna, no es externa. En el miedo, la amenaza es externa. Por ejemplo, sé que asaltan, sé que si paso por la carretera de los Chorros puede haber un derrumbe. En cambio, en la ansiedad es interna. Yo me imagino que puede suceder, me imagino que me va a pasar esto, y siempre se imagina lo peor, ¿verdad? Una ansiedad anticipatoria negativa, nefasta de todo lo que me puede suceder. Entonces, existiendo una conflictividad y una prolongación de la reacción ansiosa. Definición. Este trastorno se caracteriza por ansiedad persistente, excesiva e inespecífica a una circunstancia ambiental desencadenante y cuya duración es de por lo menos 6 meses. O sea, no puedo decir que tengo el trastorno de ansiedad si solo me sentía ansiosa hoy, si solo me sentía ansiosa 1 o 2 veces en la semana, pero si esas 2, 3, 4 veces a la semana se prolongan hasta llegar a un término de 6 meses, entonces nosotros nos vamos a los criterios de trastorno de ansiedad de las clasificaciones del CIE-10 o del DCM-5 o el CIE-11, que es el último que se ha emitido. Entonces, si veo que esa ansiedad está acompañada de otros síntomas, de otro cortejo sintomático, y eso es significativamente altera mi funcionalidad, entonces estamos hablando del trastorno de ansiedad. Los datos epidemiológicos que tenemos es que se encuentra en la población general en una frecuencia de 5.1%. Realmente hoy, después de pandemia y en estos
por lo menos acá en el hospital en estos últimos tiempos, hemos visto aumento en la consulta de primera vez de personas con trastornos de ansiedad. Creo que este dato sería un poco más alto para estos días. Existe una relación femenino-masculino de 2 a 1 con mayor incidencia en la edad adulta, de los 20 a los 40 años. Este es otro dato que también da curiosidad porque aquí, por ejemplo, hemos visto muchos jóvenes adolescentes que también están manejando mucha ansiedad, ya dentro de lo que es el criterio de trastorno de ansiedad. Y está relacionado con el estrés ambiental crónico de un curso variable y fluctuante. Cuando una persona adolece de un trastorno de ansiedad, créanme que estar en los zapatos de esa persona es terrible, porque todo lo que siente, todo lo que su mente piensa, todo lo que su cuerpo siente, todo lo que su conducta expresa es realmente limitante, limitante para todas sus funciones. Y si esto se acompaña de otras comorbilidades como el trastorno de pánico o trastorno de angustia, pues la persona siente que se va a morir, ¿verdad? Y andar frecuentemente con esta ansiedad, aparte de que le altera en todas sus funciones, es doloroso psíquicamente hablando. En cuanto a la etiología, su etiología puede deberse a los siguientes factores. Factores biológicos, entre los que se encuentran genéticos, neuroanatómicos, neuroquímicos, psicosociales, cognitivos y cognitivos. Ahora vamos a ver aquí una tabla en la que nos podemos nosotros ver un poco sencillamente la diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad, porque debemos de aprender a diferenciar la ansiedad normal de la patológica y el miedo de la ansiedad. En cuanto al miedo, hay un peligro real e inminente. En cambio, la ansiedad, ese miedo, ese peligro es imaginado y es alimentado por mi misma ansiedad, por mi misma angustia. Va creciendo. El foco en el miedo es externo porque es real. En la ansiedad es interno, viene de mi psiquis, de mi alteración. La atención en el miedo está presente, es del presente. En cambio, en la ansiedad es el futuro. Yo me imagino lo que va a suceder. No es lo que estoy sintiendo en este momento, sino que lo que siento respecto a lo que va a suceder. Cuando les decía el ejemplo del examen, no tengo el examen ahorita. El examen es dentro de una semana, entre 3 días. Entonces yo me angustio por el futuro. Voy a salir mal, no lo voy a hacer bien, se me va a olvidar todo, voy a aplazar esta materia, etc. Entonces es a futuro. La duración en cuanto al miedo es corta porque a medida que se extingue el factor externo que lo provoca, pues ahí termina. O dependiendo de la respuesta que la persona dé al miedo, que puede ser huir o que puede ser confrontarlo. En cambio, en la ansiedad la duración es larga. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, si no se somete a tratamiento psicológico y muchas veces farmacológico, difícilmente lo va a poder controlar. Muy difícilmente. Esto se va a prolongar en el tiempo y pues su vida va a ser caótica, como un tobogán, sube y baja. Va a haber días en que se va a sentir más o menos estable, pero va a haber días en que su ansiedad vuelve a apuntar y vuelve a afectarle. El origen de la emoción en el miedo es genético y en la ansiedad es aprendido. Mucho de la ansiedad tiene que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo un padre, una madre ansiosa, esa ansiedad se transmite no así como el virus de la gripe o del COVID, pero sí se transmite cognitivamente por mi comportamiento, por mi respuesta al estrés, por mi respuesta ante los problemas o las situaciones que esté afrontando. Entonces, los niños, los hijos aprenden de lo que ven en los padres y es así como también pueden tener conductas reactivas de ansiedad. El resultado del miedo es sobrevivir. O sea, si viene un perro que me va a atacar, o sea, yo quiero sobrevivir. Si salgo huyendo o pues me defiendo de alguna forma, ¿verdad? En cambio, en la ansiedad es bloquear, es no querer sentir eso, es no querer pensar eso, no querer sentir esa angustia, esa palpitación, esa sensación de inquietud y de sosiego que la persona siente. Y la conducta en el miedo es huir y en la ansiedad debe afrontarla. Si no se afronta la ansiedad,
no va a haber un buen resultado, no se va a resolver ese problema. Aquí vemos nosotros una imagen de una persona con ansiedad, ¿verdad? O sea, no quiere sentir, no quiere pensar, pero su mente está volando a 1000 por hora pensando todo lo negativo que ella cree que puede suceder. Descripción clínica. De los síntomas importantes que nosotros vamos a encontrar en una persona con ansiedad son los siguientes. Yo quiero decirles que cuando nosotros recibimos un paciente que se nota fácilmente que tiene un trastorno mental, ya sea un común como los que le mencioné, donde va la ansiedad, o un trastorno mental más grave, hay algo bien importante que nosotros debemos practicar y es el rapport. El rapport es una conexión, es una terapia, es una técnica de conexión para facilitar la comunicación con el paciente, para facilitar que no haya resistencia. Y debe ser una comunicación empática, debe ser una comunicación muy sincera, muy honesta, y debe ser una comunicación que sea con una escucha activa. ¿Por qué? Porque para nosotros es fácil poder ver en la persona todo lo que está sintiendo, todo lo que está manifestando, pero para la persona que está viviendo esta ansiedad no es fácil. Entonces nosotros no podemos decir que no tiene nada, ¿verdad? Como muchas veces sucede. Dice, no, si no tiene nada. Y aquí vamos a ir viendo uno a uno todos los síntomas que pueden dar. Y por eso que muchas veces se puede confundir con otros trastornos físicos. Pero si nosotros hacemos un buen rapport con el paciente, con la persona, vamos a tener una comunicación empática, una comunicación efectiva y vamos a disminuir la resistencia tanto del paciente como de su familia que muchas veces le acompaña. Entonces, uno de los síntomas que la persona con ansiedad puede describir, manifestar, es la tensión motora. En la tensión motora nosotros vamos a ver que hay hipertonicidad de la musculatura estriada, hay inquietud psicomotora. Una persona que vive ansiosa generalmente lo primero que se le pone tenso son los músculos del cuello. Si alguien le da un masaje, siento estos músculos como que si fueran troncos de madera, duros, duros, duros por su tensión que existe. También puede ser tensión motora en la espalda, en el área lumbar, son especialmente donde más se manifiesta. Esa tensión motora, esa tensión de la musculatura, la lleva a generar más estrés. Y a generar más estrés, la ansiedad se prolonga más. También podemos ver que hay inquietud psicomotora. La persona no está quieta, se mueve de un lado a otro, se truena los dedos, se come las uñas, se muerde las uñas, se enrolla el pelo, se arranca el pelo, se levanta, se sienta. Los pacientes cuando consultan generalmente dicen, no tengo sosiego. Es que no tengo sosiego. Es a eso a lo que se refiere, que no se sienten tranquilos en ninguna forma, ni sentados, ni parados, ni nada. El número 2, hay una expectación ansiosa. Hay una presencia de preocupaciones irreales y excesivas. Fíjese bien, irreales y excesivas. No solo el hecho de que es irreal, porque me estoy imaginando lo que puede suceder. Y como lo que puede suceder es catastrófico en mi mente, porque estoy ansiosa, aparte de eso es excesiva, es demasiado grande y demasiado en el tiempo también. Existe un temor y una incertidumbre respecto al futuro. Eso sucede mucho en los jóvenes que dicen, es que nunca voy a terminar mi carrera, es que me cambié de universidad, es que me va a ir mal otra vez. O sea, siempre están pensando en el futuro como algo negativo, porque se lo están imaginando, porque no estamos en el futuro todavía. Y es ¿cómo les puedo decir? Una ráfaga de pensamiento y de pensamiento y de pensamientos. Los pacientes cuando vienen, como ellos leen y ven algunos términos, dicen, es que sobrepienso mucho las cosas. Se refiere a eso, que piensa demasiado, demasiado, demasiado algo. Entonces ellos dicen, sobrepienso mucho las cosas. Pensar demasiado los planes y las soluciones
a todos los peores resultados posibles, percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando no lo son. Fíjense acá, pensar demasiado. O sea, hacer, por ejemplo, voy a hacer un emprendimiento o, por ejemplo, voy a estudiar en X universidad. Repasan y repasan y repasan eso y ellos ya se están preparando por si no funciona, porque están casi seguros que no va a funcionar. Entonces, están pensando, y si no funciona, tengo que hacer esto, y si no funciona esto, lo otro. Total que el futuro les es muy temible. Percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes. En su mente, en su psiquis, cuando está bajo el efecto del trastorno de la ansiedad, todo es amenazante, porque todo le causa miedo, preocupación, angustia, desesperación, y no puede manejarlo adecuadamente. Estado de hipervigilia. Hay una hiperrespuesta a los estímulos. Una persona ansiosa, si está, por ejemplo, así como estoy yo ahorita, y alguien viene de espalda y me toca, da sobresalto. Sobresalto, brinca, o pues, hasta puede golpear a otra persona, porque está demasiado pendiente de los estímulos, está demasiado tensa muscularmente y psíquicamente. Entonces, está en una hipervigilia, está pendiente de todo, viendo todo, sintiendo todo. Son capaces, las personas ansiosas son capaces hasta de sentir cuando el oxígeno entra a los pulmones y que no respiro bien, porque tengo la tráquea, tengo los bronquios, tengo los pulmones malos, y eso genera más ansiedad, refuerza más lo que es la ansiedad. También hay una hiperactividad autonómica. Los síntomas cardiovasculares, que esto es clásico prácticamente de las personas con ansiedad. Cuando vienen, por ejemplo, acá al hospital a consultar por todas estas cosas, ya el paciente muchas veces ya pasó por el neurólogo, por el cardiólogo, por el internista, por el médico general y si es posible por cualquier otro especialista. Es que tengo palpitaciones, es que me da taquicardia, es que padezco el corazón, es que me puede dar un infarto, es que siento que el corazón se me va a salir. Entonces, ellos creen que eso se debe a una enfermedad médica y es cuando consultan a otros especialistas, les toman su electrocardiograma es normal, pero siguen sintiendo las palpitaciones, siguen sintiendo opresión precordial, siguen sintiendo el dolor. Entonces, creen que les puede dar un infarto, que se pueden enfermar de algo o que están enfermos de algo, porque a medida que la ansiedad se siente y no se resuelve, va a seguir sintiendo todas estas cosas. También síntomas digestivos. Puede haber diarrea, alteraciones del apetito, náuseas, sequedad de la boca, dolor epigástrico, dolor abdominal, tipo cólico. La ansiedad también muchas veces es subdiagnosticada y muchas veces es sobrediagnosticada o muchas veces se hace un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, hay personas que realmente consultan porque tienen dolor epigástrico, porque tienen dolor abdominal, porque le da colitis a repetición. Entonces, si nosotros no hacemos un buen examen físico, si no hacemos una buena anamnesis, nos podemos equivocar y decir, no tiene nada, eso es ansiedad. Pero realmente puede haber algo de base. Entonces, la ansiedad, al igual que los otros trastornos mentales, nosotros no podemos descartarlos y decir de entrada es esto. Tenemos que hacer un buen examen físico, tenemos que hacer un buen examen neurológico y tenemos que hacer un buen examen mental y una buena historia clínica, porque solo así voy a poder yo descartar que lo que está sintiendo, que las alteraciones en su sistema digestivo, por ejemplo, las diarreas, alteración en el apetito, que le da mucha ansiedad por comer o, no le da, o le da por no comer, la sequedad en la boca, el dolor epigástrico, el abdominal, todo eso, debo estar segura que no hay una causa física de ese síntoma. Cuando yo estoy segura que no hay una causa física, porque le tomé los exámenes, porque le hice una buena evaluación, entonces digo, esto es de origen ansioso. Entonces se remite al psiquiatra, ¿verdad? Para que le dé manejo. Lo mismo es con los síntomas cardiovasculares. No podemos decir a simple vista, ah, no, esta persona es ansiosa, porque ustedes la ven inquieta, porque ustedes ven que se mueve, porque demanda atención. Entonces, no, esta persona lo que es ansiosa, lo que tiene es ansiedad. No, es mejor que hagamos una buena evaluación y después digamos, pues es ansiedad, entonces que lo vean
el especialista indicado. Respecto a los síntomas respiratorios, puede haber disnea, taquipnea, respiración irregular, dolor torácico. Esto es bastante frecuente. Las personas cuando están con ansiedad sienten que les falta el aire, que no pueden respirar, sienten un nudo aquí que se llama el polo neurótico histérico, sienten un nudo acá que no les deja respirar, que el aire no pasa y les da por respirar despacio, comer rápido y superficial. La taquipnea, ¿verdad? Que no pueden respirar. Su respiración se puede volver irregular y sienten opresión en el pecho. Ellos dicen, no dicen me duele el pecho muchas veces, sino que dicen me duele el corazón. Es que me duele el corazón y no puedo respirar. Siento que me ahogo. Y pues nosotros fácilmente nos podemos confundir si no hacemos una buena evaluación, como les explicaba anteriormente. Síntomas del sueño. Una persona con un trastorno de ansiedad puede presentar pesadillas angustiosas. Bueno, todas las pesadillas pues no son buenas, ¿verdad? Pero las pesadillas que las personas con un trastorno de ansiedad presentan son sumamente angustiosas, son de miedo, son catastróficas, son terroríficas. Y eso muchas veces las despierta y genera los síntomas psíquicos, taquicardia, palpitaciones, dolor precordial, taquipnea y todo eso. Entonces se puede confundir con un cuadro médico. También el diagnóstico diferencial, que más allá vamos a hablar. También casi siempre hay insomnio de conciliación. Le cuesta dormirse. Se va a la cama, da vueltas y vueltas y vueltas y se levanta y va a dar vueltas y no se puede dormir. Su sueño no es reparador, su sueño es ligero, es liviano y con sobresaltos. Al día siguiente amanece como si no hubiera dormido lo suficiente. Al día siguiente amanece cansado y dice, no he dormido nada. Hay personas que le dicen, tengo 3 meses de no dormir nada, doctora. Entonces nosotros sabemos que una persona no puede durar 3 meses sin dormir nada, ¿verdad? Sí duerme, pero su sueño es ligero, es liviano, es con sobresaltos y existe un insomnio de inicio. Entonces, por eso la persona siente al día siguiente que no ha descansado, que no ha dormido. Y ellos dicen, no he dormido nada. Otros síntomas son que se le ponen las manos frías, sudorosas, hay una sensación de inestabilidad, de mareo, de parestesia. Ellos dicen, se me duerme la cara, se me duermen los labios, se me duermen las manos. Y algunos pacientes vienen y dicen, mire doctora, o sea, me duele el pecho, me duele el corazón, siento que no puedo respirar y me duele todo el brazo izquierdo. O sea, ellos mismos, como han leído, porque hoy los pacientes cuando ya vienen a consulta, ellos ya han leído en Google muchas otras cosas, ¿verdad? Y ellos ya van como orientando el diagnóstico. Y ellos dicen, ¿será que me va a dar un infarto? Es que me duele el pecho, me duele la espalda, siento que no puedo respirar y me duele el brazo izquierdo. Entonces, ellos temen pues que puede ser un infarto, ¿verdad? Porque presentan todo esto. O dicen, se me duerme la cara, ay no, es que yo siento que me va a dar un derrame. ¿Cómo no? Es que yo estoy a punto. Yo le dije a una vecina, le conté lo que sentía y me dijo, esos son síntomas de derrame. Así que yo tengo miedo que me vaya a dar un derrame. Y ellos no solo dicen un derrame facial, sino que un derrame, ¿verdad? Un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, me va a dar un derrame cerebral, me va a dar un derrame. Entonces, tengo miedo de eso. También por lectura, ¿verdad? Que puede orinar poco, varias veces durante el día o lectura durante la noche. Más cuando está ante una, por ejemplo, una persona ansiosa que tenga que enfrentar una situación como hablar en público o someterse a una prueba, etcétera, se ponen muy ansiosos. Las manos les sudan y les sudan, se les ponen frías y tienen una sensación de nudo en la garganta que les mencionaba. Su cara, su rostro se puede ver enrojecido o hay una palidez facial, se ponen como decimos nosotros, ¿verdad? Ellos mismos dicen, como que soy papel, me pongo de blanco. Y hay una sensación de fatiga o incluso puede haber una lipotimia, ¿verdad? Una sensación de desmayo. Entonces, todas estas cosas, como ellos las sienten y las ven y las magnifican cómo lo sienten, las magnifican el tiempo y los pensamientos a futuro catastróficos que tienen, le hace pensar que se va a morir ya,
que le va a dar un ataque cardíaco, que le va a dar un derrame o que a saber si tiene alguna otra enfermedad grave. Entonces, por eso es importante saberlos escuchar, que ellos sientan que usted está poniendo atención, que a usted le interesa escucharlo, escuchar todo lo que le dicen y que usted está para ayudarlo en todo lo que sea posible. El trastorno de pánico. El trastorno de pánico es otra variedad de los trastornos generales donde va incluida la ansiedad. En el trastorno de pánico, también llamada ansiedad paroxística episódica. También el trastorno de pánico es conocido como trastorno de angustia. En cuanto al trastorno de pánico, vemos que en un inicio se consideraba que los ataques de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada eran parte de un mismo trastorno, que antes se le llamaba neurosis de ansiedad. No obstante, desde 1980 se separaron y el trastorno de pánico se denomina en la clasificación internacional de las enfermedades como un trastorno por ataque de angustia, diferente a lo que es el trastorno de ansiedad. Vamos a ver acá cuáles son las diferencias. Un ataque de pánico o una crisis de angustia es un episodio súbito, diurno o nocturno. O sea, muchas veces este ataque de pánico, esta crisis de angustia, es obviamente súbita, da de repente y puede ser en la noche, durante el sueño. Entonces nosotros ahí, por eso la importancia de la buena evaluación, porque si es en la noche, hay pacientes que me dicen, justamente hoy en la mañana veía una paciente que dice que le dan estos ataques de pánico en la noche, se despierta y se despierta con palpitación, sudorosa, temblando, caliente. Entonces ella se imaginó que era un infarto que le iba a dar o que le estaba dando. En el ataque de pánico sucede eso, la persona puede sentir una sensación, una angustia tan fuerte que cree que puede llegar al borde de la muerte o volverse loco también. El ataque de pánico o crisis de angustia es un episodio súbito diurno nocturno de miedo e intenso malestar, en ausencia de peligro real, que se acompaña de una descarga neurovegetativa. Esta es una de las diferencias. Hay una gran descarga neurovegetativa con síntomas físicos y cognitivos, sensación de peligro o muerte inminente y una urgente necesidad de escapar. El ataque de pánico tiene una ventaja, que suele durar dentro de 15 a 30 minutos. La verdad que alcanzando un máximo de 10 minutos. Cuando tenemos un paciente con un trastorno de pánico, una de las técnicas es, por ejemplo, decirle, si empieza a sentir que no puede respirar, que el corazón le palpita fuertemente, como que ya se le va a salir, que siente un gran nudo en la garganta, que siente mareos, que siente náuseas, que puede haber desrealización, o sea, ve a su entorno y no se ubica donde está, como si no conociera el lugar donde está. Si le sucede todo eso, más los otros síntomas que ya mencionamos anteriormente, este es un trastorno de pánico. Entonces, una de las técnicas es usted vea el reloj, vea a qué hora se empezaron todos estos síntomas y usted dígase al espejo, esto que estoy sintiendo, esta sensación de falta de aire más profunda, no es que me voy a morir de los pulmones ni un ataque al corazón. Es parte del trastorno de pánico. Estos mareos que siento, esto que me siento como confuso, confundido aquí donde estoy, este dolor que siento en el corazón, esta palpitación que hasta siento que las venas del cuello me palpitan, esta gran palpitación en mi corazón, todo esto es parte del ataque de pánico y no va a pasar de 10 a 15 minutos. Entonces, es bueno decirle eso al paciente porque él esos 10 o 15 minutos los va a sentir larguísimo, va a sentir que es 1 hora, 2 horas, y cuando ustedes le pregunten, no doctora, no me dura 15 minutos, si es que 2 horas, 3 horas, porque claro, es tan doloroso psíquicamente sentir eso, que lo sienten magnificado en el tiempo y en los mismos síntomas neurovegetativos que le pueden dar, pero realmente no dura más de ese tiempo. Diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad y del trastorno de pánico es otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, existe ansiedad por separación, ansiedad fóbica, agorafobia,
los ataques de pánico que acabamos de ver, en la que hay una descarga neurovegetativa increíblemente fuerte, que lo diferencia de la ansiedad, donde pueden haber estos síntomas, pero son más leves. También hay que diferenciarlo de la depresión. ¿Por qué? Porque en los cuadros depresivos también nosotros podemos encontrar síntomas de ansiedad. También podemos encontrar insomnio. También podemos encontrar inquietud. También podemos encontrar trastornos en el apetito. Entonces nosotros tenemos que hacer una buena evaluación, una buena historia para ver si lo que tiene es depresión o es ansiedad o es otra entidad nosológica que se llama trastorno mixto ansioso depresivo, en el cual los síntomas depresivos no son tan graves como para encajarlo en un trastorno de depresión. Y los síntomas de ansiedad no son tan graves como para que solo se trate de un trastorno de ansiedad solito o de un ataque de pánico, sino que existen síntomas de ansiedad y síntomas de depresión que se presentan varias veces a la semana durante más de 6 semanas, casi en el mismo nivel. Entonces se llama trastorno mixto ansioso depresivo. Con la distimia, porque la distimia es una depresión leve, digamos, o menos que leve, que dura más de un año. Para hacer diagnóstico debe tener más de 2 años en los adultos y más de un año en los adolescentes. Entonces, la distimia también se acompaña de síntomas depresivos leves y también puede acompañarse de síntomas leves de ansiedad, de insomnio, de alteración del ánimo o de la conducta. También el diagnóstico diferencial debe hacerse con la intoxicación y abstinencia por sustancias psicoactivas. Una persona en abstinencia de anfetaminas, por ejemplo, va a presentar ansiedad, inquietud, desesperación, desasosiego, como dicen ellas, falta de concentración, falta de atención y que les duele el estómago. Entonces tenemos que diferenciarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? En la historia que nosotros hacemos, en la evaluación clínica y con los exámenes que nosotros indiquemos, vamos a diferenciar si este paciente lo que tiene es una intoxicación o una abstinencia por drogas o es un trastorno de ansiedad. La abstinencia alcohólica también en sus primeros síntomas hay desesperación, hay ansiedad, hay angustia, hay sudoración, se pone rojo, robicundo, sus ojos, sus manos, hay temblor por la misma abstinencia, entonces también hay que diferenciarlo de eso. Y también de algunos fármacos, ¿verdad? Hay algunos fármacos que nos pueden dar temblor, nos pueden dar inquietud. En el caso de nuestro, por ejemplo, los neurolépticos típicos, especialmente, pueden dar acaticia, que es una inquietud, y pueden dar temblor, que son síntomas de Parkinson, síntomas de Parkinsonismo secundario al medicamento, y se puede confundir con un trastorno de ansiedad o con un ataque de pánico. También hay enfermedades médicas con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que es el hiper y el hipotiroidismo, ya que estos también pueden presentar ansiedad, inquietud, desesperación, temblor, boca seca, dolor gástrico, trastorno en el colon y todo eso. La hipoglicemia es otro de los factores, las cardiopatías, las crisis parciales complejas que son las convulsiones. Con esto es bien importante porque se parece mucho, por ejemplo, una de las clasificaciones que es el trastorno de ansiedad conversivo, en el cual la persona siente síntomas o de hipotimia o desmayos, o se le duerme en parte del cuerpo, o no ven, o no oyen, o se desorienta, se confunden, entonces puede parecerse mucho a una convulsión. Y por ahí la importancia que sabemos nosotros que en el caso de las convulsiones hay auras, ¿verdad? Y hay un periodo posictal. En el caso de los trastornos de ansiedad, ya sea conversivo, no va a haber auras ni va a haber síntomas posictales. Entonces todo eso nosotros debemos irlo viendo porque no podemos confundir. Tanto podemos creer que es una convulsión y es un trastorno conversivo, o es un trastorno conversivo y pensar que es una convulsión. En cualquiera de los casos, en lo personal, prefiero fundirme a favor del paciente. Si es un trastorno conversivo, prefiero, si me equivoco, prefiero pensar que es una convulsión y le mando todos los exámenes. Un electroencefalograma, un TAC cerebral y todos los exámenes necesarios. Y así, bueno, llego a la conclusión, no. Más la clínica, no, pues no es una convulsión.
y no quedarme corto. Pensar que es una ansiedad, que es un trastorno conversivo, cuando realmente lo que la persona está presentando es una convulsión. Y yo lo voy a manejar como ansiedad. El tratamiento ni se parece, entonces voy a provocar que la persona siga convulsionando y no se le dé el tratamiento adecuado. Entonces, en lo personal, prefiero, si yo me equivocara, prefiero hacerlo a favor del paciente, ¿verdad? Prefiero que mandarle todos los exámenes, aunque digan, pero no era necesario mandarle tal. Bueno, pero así estoy segura que no tiene ningún tumor cerebral, ni nada de eso. Algunos fármacos, como el salbutamol, sabemos nosotros que da taquicardia, que da ansiedad, que da temblor. Algunos antiinflamatorios esteroideos también pueden dar insomnio, también puede dar epigastralgia y también puede dar sensación de boca seca y temblor. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales con los que nosotros podemos confundir un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a ayudar? Se lo repito, es una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen examen físico, neurológico y mental. Y luego, pues los exámenes que deben ir dirigidos, qué es lo que estoy sospechando, qué es lo que estoy buscando. Cuando ya yo estoy seguro que es ansiedad, pues entonces lo refiero al médico especialista para que le dé seguimiento y pues le dé tratamiento para eso. El tratamiento. Uno es psicoeducación. Nosotros desde la primera consulta debemos hacer psicoeducación con el paciente. La psicoeducación es bien importante. ¿Por qué? Nosotros, les hablaba del rapport, que es la técnica de crear una conexión con el paciente, una relación con el paciente debe confiar en mí, debe sentirse seguro en mí, como especialista o como médico que soy, debe sentirse seguro en mí. Entonces, eso se hace a través de la técnica de rapport. Cuando yo ya he hecho el diagnóstico, yo tengo que explicarle al paciente. Le voy a mandar estos exámenes porque estoy sospechando que puede ser esto. O ya concluí el diagnóstico, entonces considero que su diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, no sé, la depresión, qué sé yo. Y basado en que usted tiene esto, esto, esto y aquello. Eso es el diagnóstico que usted tiene. Hay que explicarle cómo se llama el diagnóstico, hay que explicarle qué otros síntomas pueden aparecer que quizás él no esté presentando. Y hay que explicarle que, si bien es algo que va a durar en el tiempo, hay tratamiento. No es que su vida se acabó ahí y que nunca se va a mejorar. Hay tratamiento y la importancia de someterse al tratamiento, de cumplir con las indicaciones. Porque muchas veces las personas con ansiedad quieren curarse a la primera, ya no sentir ningún síntoma de ansiedad o no presentar ningún ataque de pánico. Entonces no es así, ¿verdad? Los medicamentos se tardan en hacer efecto y hay que explicarle todo eso al paciente. Entonces, la farmacoterapia. Dentro de la farmacoterapia tenemos de entrada el uso de benzodiazepinas. ¿Por qué el uso de benzodiazepinas? Es necesario porque en lo que el antidepresivo ansiolítico hace su efecto, que va a tardar una semana, 2 semanas en hacer su efecto propiamente, esas 2 semanas o esa semana el paciente va a estar con su ansiedad a flor de piel o con su ataque de pánico agudo. Entonces no va a sentir paz, no va a sentir tranquilidad. Para eso se le da la benzodiazepina, para bajar esa ansiedad, para bajar esa descarga que tiene adrenérgica y todo eso, se le inicia con benzodiazepina. Más adelante vamos a ver qué benzodiazepinas y qué dosis vamos a usar. También le iniciamos concomitantemente al mismo tiempo los antidepresivos. De preferencia los IRS, que son los selectivos de recaptación de serotonina, pero también están los antidepresivos tricíclicos que son muy buenos, como es la imipramina, la amitriptilina, que son muy buenos. Y si el paciente tiene síntomas obsesivoides o algo así, pues clomipramina, ¿verdad? En nuestro país no hay ahorita, pero es un medicamento muy bueno. Entonces, vamos con los antidepresivos. Luego también se pueden usar beta bloqueadores como propanolol, atenolol a dosis baja, ¿verdad?
porque lo que necesitamos es bajar esa taquicardia, porque la persona cuando está con un ataque de angustia, por ejemplo, se le puede subir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hasta la temperatura. Entonces nos ayuda ¿verdad? A poder regular todos esos síntomas. Luego tenemos la psicoterapia. Realmente aquí yo lo puse como flecha, pero son las dos cosas al mismo tiempo. No puedo manejar un paciente con un trastorno de ansiedad que lo incapacita en sus funciones o con un trastorno de pánico que lo incapacita en sus funciones. No lo puedo manejar solamente con psicoterapia. También tengo que darle farmacoterapia. Si solo me voy a la psicoterapia, va a estar la parte fisiológica, médica, sin manejarse. Y si solo le doy farmacoterapia, va a estar la parte cognitiva, psíquica, sin manejarse. Entonces necesitamos las dos cosas al mismo tiempo. Lo ideal sería, pues, sus sesiones de psicoterapia frecuentes, al igual que las visitas médicas, las consultas frecuentes, ¿verdad? Para ver el avance o para ver los efectos secundarios de los medicamentos, o ver si hay otra comorbilidad, una comorbilidad, etcétera. Antes de que pasemos a en las psicoterapias, pues para eso está el profesional de psicología, ¿verdad? El profesional de psicología es el que se va a encargar de dar la psicoterapia, dependiendo del perfil de cada paciente. Generalmente se usa la terapia cognitivo-conductual. También está la racional emotiva. Eso va a depender de qué corte psicoterapéutico maneja el psicólogo y va a depender del perfil del paciente también. Así va a ser como va a orientar la psicoterapia. Bueno, ahora en las guías clínicas, que pues son las anteriores que estaban en el Ministerio de Salud, está aquí cómo nosotros debemos ir viendo qué pacientes se deben ver en primer nivel, qué pacientes en segundo nivel y qué pacientes en tercer nivel. Aquí han puesto en el hospital psiquiátrico como tercer nivel de especialización, ¿verdad? Pero pues nosotros realmente somos segundo nivel. Primero, pues la anamnesis, la historia. Atienda al usuario con calidad y calidez. Es parte del rapport. Nosotros debemos atender al paciente, a todos los pacientes. Y los pacientes ansiosos son muy demandantes. Son muy demandantes. Si usted se levantó a tomar agua porque tiene 2 horas de no tomar agua, se va a decir, ¿por qué se va? ¿Y por qué me deja? Y mire, yo aquí estoy mal, no le importa que me esté muriendo. Entonces se vuelven muy demandantes. Pero nosotros debemos de mantener la cordura, debemos de atenderlos con respeto, con calidad, ganando su confianza, hacer un buen amor. Eso se hace en todos los niveles de atención. Ahora vamos a buscar los síntomas, ¿verdad? Aprehensión, preocupaciones acerca de calamidades venideras que son imaginarias, sentirse al límite, dice estoy al límite, me voy a volver loco, o me voy a morir, o ya no aguanto con esto, dificultades de concentración, dificultades de atención, tensión muscular, que ya lo habíamos dicho, que hay agitación, hay inquietud, dolor de cabeza, temblores, incapacidad para relajarse. Por ejemplo, cuando psicología está enseñándole al paciente las técnicas de relajación, al inicio es bien difícil que el paciente se relaje, pero pues hay que enseñarle la técnica para que aparte de que la practica estando en la consulta con la psicóloga, también la practique en su casa. Hiperactividad vegetativa, mareos, sudoración, taquicardia, taquipnea, molestias epigástricas, vértigo, se cae la boca, entre otras. Todo esto nosotros debemos de preguntarle al paciente si está presentando todas estas cosas. Y eso se hace en todos los niveles, desde el primer nivel, segundo, hasta el tercer nivel. O sea, un médico general, un médico en una unidad de salud, un médico en un hospital regional, un hospital general, puede hacer esta historia y debe orientar las preguntas. Si está sospechando que se trata de un trastorno generalizado, orienta las preguntas a esto que estamos viendo ahorita. La exploración física. Debemos descartar condiciones físicas y de consumo de sustancias que pueden causar signos y síntomas similares de trastornos de ansiedad. Una exploración cardiovascular y pulmonar, pero es algo que les decía anteriormente, y una exploración neurológica. A veces nosotros, yo sé que no tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, pero debemos tomarnos el tiempo necesario para examinar al paciente y para hacerle una buena evaluación, porque
yo les voy a decir, si hago una mala evaluación, una evaluación a la ligera, hago un diagnóstico equivocado, un tratamiento equivocado, al final, aparte de que el paciente va a ser afectado, legalmente yo también voy a tener mis consecuencias. Entonces, mejor me tomo el tiempo necesario para hacer una buena evaluación por el bien del paciente y también por el mío propio. Exploración mental. Debe preguntarle si siente ansiedad, si hay angustia, si usted lo ve angustiado, desesperado, ansioso, se truena los dedos, se muerde las uñas, etc. Si hay una inquietud motora, tanto de los pies como de las manos, ¿verdad? Hay personas que están en el consultorio, los pacientes, y están con las manos dándole, tocando como que son teclas el consultorio, o con los pies los mueven de un lado para otro, o tocan la pared, o tocan el escritorio, están ansiosos, o sudan y sudan, o usted los saluda de mano y su mano está sudorosa, fría, helada. Entonces el paciente está ansioso. Eso nosotros lo podemos ver y lo podemos hacer y detectar en todos los niveles de atención. Ideas de temor, de padecer una enfermedad grave, o temor a volverse loco, o temor a morir. Muchas veces los pacientes cuando tienen síntomas hipocondríacos, no el trastorno hipocondríaco, sino ideas hipocondríacas, creen que, por ejemplo, si tiene dolor en el epigastrio, dice, es que saber si tengo úlceras, saber si me va a sangrar y si se me revienta, como ellos se creen, si se me revienta la úlcera, me voy a morir. ¿O será que tengo cáncer? Porque mi abuela le dio cáncer, a lo mejor yo también tengo cáncer. Entonces, todos los pensamientos son así, catastróficos. Usted en su examen físico, con su anamnesis, va a preguntar todo eso y va a detectar todo eso. El diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer en todos los niveles de atención. Nosotros vemos ahí que están marcados todos los niveles de atención. Los criterios diagnósticos ya los habíamos mencionado anteriormente, pues aquí están nuevamente: ansiedad, preocupación excesiva, sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. Les hablaba de la ansiedad normal y de la patológica, entonces aquí es la ansiedad patológica. Si ya tiene más de 6 meses o 6 meses con esto, preocupación por todo, que si el vecino se fue, que si en la noche oyó un ruido, que si llegó la policía, que si me di una herida y ya llevo 3 días y no se me ha sanado, a saber si soy diabético. Es increíble, ¿verdad? La gama de pensamientos que le puede llegar. A la persona le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Para nosotros es fácil decirle, tranquilo, contrólese. Para nosotros puede ser fácil, pero para ellos sentir, experimentar todo esto no es nada fácil. Yo he escuchado pacientes que dicen, hoy que ya me controlé de la ansiedad, uff, qué tranquilidad. Hoy sí sé qué es vivir, porque una persona que vive con ansiedad no es feliz, no es feliz, no está bien, está más en riesgo de cometer errores, tanto en su trabajo, en la casa, etcétera, por su misma ansiedad. Porque acuérdense que no hay concentración, o sea, su concentración no está bien, su atención no está bien, entonces pueden cometer errores. Entonces, una persona que vive con ansiedad vive realmente, como ellos dicen, un infierno. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Esto es importante para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Estas alteraciones no se deben a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica, como hablamos, hipotiroidismo, glicemia, etcétera. Tampoco aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de ánimo, que puede ser una depresión, un trastorno bipolar, o en un trastorno psicótico o generalizado, un trastorno del desarrollo. No sé si esta ansiedad está dentro de un trastorno psicótico, una esquizofrenia, qué sé yo, entonces no podemos decir que es un trastorno de ansiedad generalizado, sino que tenemos que hacer bien el diagnóstico y ver qué criterios cumple. Si cumple, por ejemplo, criterios de trastorno bipolar, pues es un trastorno bipolar, porque no sustenta suficientemente los síntomas y los criterios para decir que es un trastorno de ansiedad generalizada. Pruebas de laboratorio. Para descartar alguna de estas enfermedades, nosotros tenemos que indicar algunas pruebas de laboratorio. Hemograma. ¿Por qué? Porque una anemia le puede dar fatiga, le puede dar cansancio, quiere pasar solo acostado,
temblor, palidez, glicemia, ya sabemos que la hiper o la hipoglicemia también, las tiroideas, los electrolitos es bien importante. A veces los pacientes vienen y están muy ansiosos, temblorosos, sudorosos, ansiosos, pálidos. Entonces, hay que mandarle estos exámenes. Y cuando tenemos los resultados, nos llevamos la sorpresa que andan un sodio bajo, o andan un potasio alto, o andan una glicemia altísima. Entonces, hay que darle manejo a eso. Una vez se resolvió eso, si persisten los síntomas ansiosos con todo esto corregido, más todos los síntomas que dice la clasificación de la enfermedad, entonces ya se clasifica como un trastorno de ansiedad, que debutó posiblemente con una complicación médica, ¿verdad? Eso puede suceder. Pruebas hepáticas, porque en una hepatopatía, en una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática, etcétera, en una hepatitis, en una encefalopatía hepática, también podemos encontrar estos síntomas de ansiedad. Pruebas renales y exámenes toxicológicos, que es importante para saber si ha consumido alguna droga, ya sea alcohol, cocaína, anfetaminas, alucinógenos, etcétera, que puedan estar manifestando síntomas de ansiedad, pero que no es en sí un trastorno de ansiedad generalizado, sino que es la intoxicación o la abstinencia de estas drogas. Ya esto se hace en el segundo y en el tercer nivel de atención, que es donde hay exámenes más especializados. Entonces, usted lo detecta en el primer nivel, usted dice, esta persona tiene un trastorno de ansiedad, pero tiene antecedentes familiares de diabetes, tiene antecedentes de tiroides, tiene antecedentes de haber consumido sustancia o consume sustancia, entonces mejor lo mando al segundo nivel para que le hagan una mejor evaluación con los exámenes y todo, y pues sellar el diagnóstico. Pruebas de gabinete, electrocardiograma, ¿verdad? Porque pues tenemos que descartar si realmente está teniendo un problema cardíaco, radiografía de tórax, electroencefalograma para ver si sueña que está presentando, y un TAC cerebral, porque muchos tumores cerebrales pueden manifestarse inicialmente con síntomas psiquiátricos. Entonces, pues dependiendo de la sintomatología del examen neurológico que yo haga, considero ahora si es necesario mandar un TAC cerebral. Ya eso pues lo hacen en los niveles, en los hospitales de tercer nivel donde hay aparato de TAC cerebral. Las pruebas psicométricas, ya esto es con la psicóloga, es con el profesional de psicología. Está la escala para detección de ansiedad de Hamilton. Al final de la presentación yo se las traigo, que esa nosotros la podemos pasar. Las casas farmacéuticas regalan estas escalas y nosotros podemos tener en nuestro consultorio o en la unidad de emergencia, cuando se hace el test, podemos tener esta escala y ahí solo es de ir checando y al final pues se saca el puntaje para ver si cumple criterios de ansiedad. Y si cumple criterios de ansiedad, más todo lo que les mencioné anteriormente, la buena historia y examen físico, pues ya usted más fácilmente puede hacer el diagnóstico. Y la escala de Spence, que es para niños, que se la manejan los psiquiatras. El diagnóstico diferencial, pues este en todos los niveles, ¿verdad? Pero si ya son exámenes especializados, tienen que mandarlo al tercer nivel. Entre las enfermedades médicas que producen síntomas de ansiedad se encuentran angina pectoris, taquiarritmia paroxística. Esto se confunde mucho con el ataque de pánico que les mencionaba, con el trastorno de angustia paroxística, ¿verdad? Que eso puede suceder en la noche, al igual que un ataque de arritmia paroxística nocturno. Prolapso de válvula mitral, por eso es importante hacer un chequeo cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, que da cansancio, disnea, fatiga, una embolia pulmonar, que pues, se pone hipóxico, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipercalcemia, hiponatremia, lupus eritematoso, hiperventilación, hipoxia, ya sea por EPOC o por asma, hipoglicemia, feocromocitoma, síndrome de tensión premenstrual. Esto también es bastante común, el síndrome de tensión premenstrual. Y yo le voy a decir, a veces las pacientes consultan por esto y casi no se les hace el diagnóstico. Casi no lo diagnosticamos, pero el síndrome de tensión premenstrual es bien difícil, es bien, ¿cómo les puedo decir? Es bien, afecta mucho, incómodo, afecta mucho a la mujer e incluso puede llegar a incapacitarla en su trabajo. Entonces, bueno, que hagamos nosotros un buen diagnóstico de esto.
aterosclerosis cerebral, epilepsia temporal, que es la crisis parcial complejo simple, migraña, tirotoxicosis, intoxicación intensa por sustancias, trastornos vestibulares porque va a dar mareos y todo eso, otras patologías psiquiátricas como los trastornos fóbicos, los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, la depresión, la demencia, que también se pueden acompañar de síntomas de ansiedad, no de trastornos, sino que síntomas de ansiedad. Ahora, quiero decirles también algo, que puede ser que hayan diagnósticos concurrentes, que hayan dos diagnósticos a la vez. Puede ser que una persona tenga un trastorno de ansiedad generalizado y también tenga un trastorno de personalidad, por ejemplo. Puede ser que una persona tenga un trastorno de ansiedad generalizado y tener una síndrome de dependencia a drogas. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? O sea, se evalúa al paciente con todo lo que mencioné anteriormente y usted llega al diagnóstico de que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, pero también tiene una dependencia a drogas. Entonces, una cosa empeora otra, porque muchas personas han llegado a consumir drogas, alcohol especialmente, para bajar la ansiedad, para calmarse. Y dicen, no, es que cuando me tomo un trago, cuando me tomo una cerveza, yo me siento tranquilo, me siento relajado. Otros fumando. Cuando yo me fumo un cigarro, ya sea de nicotina o de marihuana, yo me siento más tranquilo, me siento relajado. Pero lo que sucede es eso, ¿verdad? Que baja la ansiedad. Entonces el cerebro aprende mal, aprende una forma de controlar la ansiedad a través del uso de estas sustancias que son nocivas también. Entonces el paciente tiene un trastorno de ansiedad y cae en una dependencia a estas sustancias. Por eso es importante que nosotros hagamos una buena evaluación. Luego tenemos el tratamiento. Aquí vamos a hablar del tratamiento. El plan de tratamiento debe ser individualizado. O sea, no a todos los pacientes les voy a dar la misma benzodiazepina. No a todos los pacientes les voy a dar el mismo antidepresivo, ansiolítico. No a todos les voy a dar propanolol, ¿verdad? Porque depende también si este paciente tiene otras patologías físicas médicas. Imagínense que tenga una insuficiencia hepática o cardíaca, o tenga EPOC, o tenga diabetes, o tenga hipertiroidismo. Entonces, en base a eso también voy a, a individualizar el tratamiento y en base a eso voy a elegir qué medicamentos son los que yo le voy a dar al paciente, tomando en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos y los efectos de los otros medicamentos que toma para su otra patología. Debe ser también el plan de tratamiento interdisciplinario. ¿A qué se refiere? Lo que les mencionaba anteriormente. No puede ser solo fármacos. No es cierto que los psiquiatras demos solo fármacos. Los psiquiatras también damos psicoterapia, pero por el número de pacientes que tenemos que ver por hora no nos permite dar un buen apoyo psicoterapéutico. Por eso se remite al psicólogo. Entonces el psicólogo hace la parte psicoterapéutica, pero también los psiquiatras lo hacemos. Entonces interdisciplinario porque también tenemos que apoyarnos del psicólogo. Interdisciplinario también, ¿por qué? Porque si este paciente tiene dependencia a sustancias, tengo que apoyarme con el psiquiatra adictólogo que me ayude, ¿verdad? Para su manejo. O si es una mujer embarazada que tiene un trastorno de ansiedad, tengo que apoyarme con la ginecóloga, con la obstetra, para que veamos qué medicamentos podemos usar, qué es lo menos dañino para el feto o para la mujer embarazada y valorar riesgo-beneficio. Pero eso se hace con el equipo médico interdisciplinario para en conjunto tomar la mejor decisión para este paciente. También debe incluir los siguientes aspectos fundamentales farmacológicos. La benzodiazepina, diazepam. ¿Podemos usar diazepam? Claro que podemos usar diazepam. 10 miligramos, tableta. Se le puede dar la tableta de 10 miligramos. Podemos darle la mitad de la tableta por la noche o en su preferencia bromazepam, que viene de 3 miligramos la tableta, se puede dar un máximo de 3 a 6 miligramos diario. Clonazepam, que ese pues sí tenemos en los hospitales, porque diazepam y clonazepam ya no tenemos. Pero sí tenemos clonazepam y tenemos lorazepam, que también es una buena elección. El clonazepam viene de 2 miligramos la tableta y la dosis diaria puede oscilar de 2 a 4 miligramos dependiendo cómo esté el paciente. Esas dosis se fraccionan. Por ejemplo, puedo darle, dependiendo si es demasiada la ansiedad y a qué hora del día le da más, así voy a regular la dosis. Si es en la mañana,
Voy a empezar con la dosis mínima, un cuarto de tableta de clonazepam en la mañana. ¿Por qué un cuarto? Porque como nunca lo ha usado, no sé si lo va a dormir la mitad. Entonces prefiero empezar por lo poquito, un cuarto en la mañana, y si a mediodía en la tarde está muy ansioso, un cuarto en la tarde y media en la noche para que duerma tranquilo. Así se va dosificando dependiendo de la respuesta del paciente. Ante la mejoría se debe disminuir paulatinamente el medicamento benzodiazepina durante 2 o 3 semanas para evitar el síndrome de abstinencia. La disminución de el retiro de la benzodiazepina tiene que ser gradual. Tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros le indiquemos la benzodiazepina y explicarle al paciente. Este es como el bombero que apaga el fuego, porque la benzodiazepina en el momento le va a calmar la ansiedad, o sea, no al instante, ¿verdad? Pero dentro de la media hora le va a calmar la ansiedad. Entonces se va a sentir tranquilo, relajado, ya no va a sentir esa gama de pensamientos que lo están atormentando. Entonces se va a sentir más concentrado, etcétera. Pero el mal uso de la benzodiazepina puede llevarlo al abuso o puede llevarlo a una dependencia de la benzodiazepina. Entonces el paciente, como aprende que se siente tan tranquilito usando la clonazepam, que en mucho tiempo hay médicos pues, que daban ribotril y la indicaban así, ¿verdad? Así, a diestra y siniestra. Entonces los pacientes sentían bien, la tomaban, se empezaban a automedicar. Aunque el médico les decía, ya en ese momento empezamos a retirarlo gradual, el medicamento benzodiazepina. Pero ellos como se sentían bien usándola, lo han seguido usando y caen en lo que es la dependencia. Nosotros tenemos que explicarle esto al paciente. Si usted no cumple las recomendaciones que yo le estoy dando, usted puede caer en abuso o en dependencia de este medicamento. Entonces su problema va a ser doble. No solo va a tener trastorno de ansiedad, sino que también va a tener una dependencia a este medicamento. Y va a haber un momento en que la dependencia lleva tolerancia y abstinencia. Va a haber un momento en que no se va a controlar con una tableta de clonazepam. Va a querer 2, va a querer 3, va a querer 4 tabletas de clonazepam. Y eso ya no es terapéutico, eso no es terapéutico. Se le explica al paciente para que sepa que eso es las primeras semanas que usted le va a dar este tratamiento mientras le damos espacio, tiempo al antidepresivo, ansiolítico que empiece a hacer su efecto. Más pues la psicoterapia que va a recibir. Entonces, en los pacientes tratados con diazepam se recomienda disminuir la dosis 2.5 a 5 miligramos por semana y si es bromazepam 1.5 miligramos por semana y si es clonazepam disminuir 1 miligramo por semana. Por ejemplo, como mete 2 miligramos la tableta, empezamos partiendo, ¿verdad? Ahora si se tomaba una, ahora se va a tomar la mitad. A las 2 siguientes semanas, una cuarta. Después una cuarta cada 2 días hasta retirarlo. Para que no sienta que el retiro es brusco y que lo vaya dejando de forma gradual. Medicamentos antidepresivos son los que vamos a usar nosotros, muy importante. Los medicamentos antidepresivos constituyen el tratamiento farmacológico de base, dado que han demostrado una eficacia en el control de los síntomas de ansiedad. Debe tenerse en cuenta que estos tardan entre 2 a 4 semanas para comenzar a hacer su efecto puramente terapéutico. Asimismo, es importante aclarar al usuario que el tratamiento debe mantenerse de 9 a 12 meses. Esa es una pregunta que los pacientes hacen. Doctora, ¿y cuándo voy a dejar de tomar? Porque como son ansiosos por la ansiedad y por eso consultan y consultaron varios médicos y varias unidades de salud y varios hospitales, también son ansiosos para dejar de tomar el tratamiento. ¿Y cuándo lo voy a dejar? ¿Y cuándo me lo va a quitar? Entonces, hay que explicarle, ¿verdad? Que el tratamiento muy posiblemente va a durar entre un lapso de 9 a 12 meses. Que después de eso, de estar bien, completamente bien, se va a retirar gradualmente también, ¿verdad? Hasta llegar al mínimo o hasta llegar a cero. Por lo que la oportuna orientación a los usuarios facilitará su adherencia al tratamiento. Y se recomiendan los siguientes antidepresivos. Quiero decirles que parte de la adherencia al tratamiento es la labor que nosotros hacemos como médicos. Si nosotros al paciente le damos confianza, le explicamos, sin ponerle las cosas peores con el medicamento, ¿verdad? Porque imagínense, le doy clonazepam y le digo, mire, la verdad es que esto con el tiempo le va a alterar la memoria y usted se va a hacer adicto. Si le digo de entrada eso, el paciente
se va a poner más ansioso. Entonces, no, debemos de ser muy cuidadosos cómo le vamos a explicar algunos efectos secundarios que puede presentar. Le vamos a explicar los más frecuentes y no de una forma catastrófica, sino de una forma que puede presentarlo la primera semana, pero ya después eso, porque es cierto, después gradualmente eso se va a ir disminuyendo. O si le da alergia a un medicamento, pues una alergia, usted consulta inmediatamente y se le hace cambio de medicamento. Pero hay que tener mucho cuidado en la forma que le explicamos esto a los pacientes. En cuanto a los antidepresivos, tenemos los tricíclicos como imipramina y amitriptilina. Los dos son muy buenos. ¿Tienen efectos secundarios? Sí, como todos los medicamentos. No hay un medicamento que no tenga efectos secundarios. Entre los efectos secundarios que ellos producen puede ser resequedad de la boca, sensación de como sabor a metal en la boca, puede haber un poquito de estreñimiento, pero ustedes eso no se lo digan así tan de entrada. Díganle, si usted siente un poquito seca la boca, tome agüita, traguitos de agüita y poco a poco eso se lo va a ir quitando. La mitriptilina puede darle un poco de sueño en comparación a la ibuprofena. Entonces, si no duerme, si de por sí tiene problemas con el sueño, pues con más razón, ¿verdad? Démosle amitriptilina, le va a ayudar a dormir y le va a ayudar con su ansiedad. ¿Cuáles son las dosis? De 25 a 150 miligramos cada día. Pero vamos a iniciar con la dosis más baja, dosis terapéutica más baja. La dosis terapéutica no es 25 miligramos, la dosis terapéutica es 50 miligramos. Entonces, con esa dosis vamos a iniciar nosotros. No es necesario que lleguemos a 150 miligramos. Si con 50 miligramos vemos que se mantiene estable, funcional, pues ahí nos quedamos. Pero si vemos que con 50 miligramos el paciente no mejora o mejora no lo suficiente como para ser funcional, entonces le aumentamos la dosis. Si estamos dando estos medicamentos, tenemos que hacerle también algunos chequeos con el tiempo de un electrocardiograma, porque podría también alterar algunas ondas del electrocardiograma. Luego tenemos los IRS. Desde los IRS tenemos paroxetina, no hay en el Ministerio de Salud, pero sí tenemos sertralina y tenemos fluoxetina. La sertralina, la dosis va de 50 a 100 miligramos diarios para el trastorno de ansiedad. Empezamos con 50 miligramos y si es necesario subirlo, se lo vamos a subir 50 miligramos, que es una tableta, vamos a darle una tableta y la mitad. Después, si es necesario volver a subir, le vamos a dar las 2 tabletas. Los antidepresivos pueden usarse conjuntamente y deben usarse al inicio conjuntamente con las benzodiazepinas. De hecho, la combinación tiene por objetivo el control inmediato de los síntomas mediante la acción ansiolítica de las benzodiazepinas durante las primeras 2 o 3 semanas, en tanto que el antidepresivo ejerce su efecto terapéutico. Otros medicamentos que pueden utilizarse de no existir contraindicaciones es el propanolol y el atenolol, ¿verdad? Con dosis de 40 miligramos máximo. Generalmente yo cuando lo he usado son 20 miligramos o 20 miligramos 2 veces al día, la pastilla fraccionada 2 veces al día. Me salté un poco aquí de los antidepresivos. Nosotros en el Ministerio de Salud hay fluoxetina, que fluoxetina es uno de los medicamentos con sertralina que se pueden usar en las mujeres, ¿verdad? Si es un adolescente, podemos usar fluoxetina también. El abordaje psicosocial. Hay que dar consejería, eso lo puede hacer desde la enfermera, trabajador social y los médicos, ¿verdad? Psicoeducación, técnicas de relajación, facilitación de abordaje de estresores psicosociales, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia de apoyo y grupos de apoyo. Se pueden hacer grupos de apoyo, por ejemplo, cuando nosotros vemos que la población que nos consulta son muchos, entonces sale mejor hacer terapias grupales para ellos, ¿verdad? Porque así, en una sola terapia, estamos ayudando a varias personas y entre ellas mismas también se van fortaleciendo. Criterios de referencia, segundo y tercer nivel. Uno, detección precoz de casos, pues eso debemos de hacerlo todo, ¿verdad? En el momento que el paciente nos consulta, debemos de hacer la detección. Apoyo diagnóstico, cuando ya se requiere de exámenes más especializados, nos manda a segundo nivel, o al hospital o a la unidad de salud que cuente con estos apoyos diagnósticos. Tratamiento farmacológico se puede dar desde las unidades de salud especializadas hasta los hospitales especializados. Paciente que debemos referir al tercer nivel
son pacientes que tienen resistencia a tratamiento farmacológico. ¿Qué significa eso? Que lleva de 6 a 8 semanas, 2, 3 meses, con la dosis adecuada del medicamento adecuado y no mejora. Y con el diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque si yo le estoy dando ansiolítico a una persona que está teniendo una descarga hipertiroidea, o sea, obviamente no va a mejorar, ¿verdad? Y va a mejorar mínimo. Entonces, si es el medicamento adecuado, la dosis adecuada y el diagnóstico correcto y no mejora en ese tiempo, pues tengo que referirlo ya con el especialista. Comorbilidad psiquiátrica, también ya con el especialista, lo que le mencionaba, si tienen otros trastornos psiquiátricos, casos resistentes a tratamiento, terapias cognitivas conductuales, donde haya psicóloga, ahí se puede referir. Psicoeducación, esa la damos todos, técnicas de relajación también, nosotros podemos explicar técnicas de relajación a los pacientes, técnicas de resolución de problemas también, y también lo hace la psicóloga, el trabajo social, y el seguimiento comunitario, ¿verdad? En caso de que sea necesario. Criterios de seguimiento. Al estabilizar la sintomatología en el usuario, se debe evaluar el retorno al primer nivel de atención para su seguimiento. Una vez estable el paciente, si estaba en tercer nivel, lo pasa al primer nivel. Si está en segundo nivel, también lo pasa al primer nivel. Entonces, para ya continuar ya con el tratamiento que usted estableció y la dosis que usted estableció y todo, para que le puedan dar seguimiento. Medidas preventivas y de educación en salud. Facilitar la expresión de ideas, temores, sentimientos y quejas somáticas. Eso es importante, dejarlo que se exprese. Identificar los elementos psicológicos o ambientales que hayan generado o agravado el padecimiento. Porque si es en caso de miedo, es una causa externa real. Si es ansiedad, es imaginario. Explicar la ausencia de bases orgánicas para la angustia que padece. Lo que les decía, no es que tenga un tumor, no es que le dé un infarto, es el ataque de angustia que usted está presentando. El objetivo es que el paciente comprenda que la condición es originada mayormente por elementos psicosociales. Informar el diagnóstico, evitar decir al paciente no tiene nada o solo se trata de estrés. Porque el paciente lo que menos quiere oír es que no tiene nada, porque es cierto, no es que no tenga nada, sí tiene algo, pero se llama trastorno de ansiedad. Entonces, si consulta frecuentemente, porque ellos consultan frecuentemente, no le digamos que no tiene nada. Tal vez no tiene nada físicamente, no tiene un tumor, no tiene cardiopatía, etcétera, pero sí tiene una enfermedad mental, ¿verdad? Identificar con el paciente alternativas en el manejo del problema real que está originando el trastorno de ansiedad. Puede ser problemas que tenga problemas con la pareja, con un hijo, problemas de adicción, etcétera. Hay que identificarlo y orientarle al respecto. Explicar el tratamiento y los efectos colaterales de los medicamentos que se van a dar. Manifestar razonable y con optimismo el resultado del tratamiento. Actividades relajantes y de ocio. Nosotros los médicos no solo tenemos que ver la parte farmacológica o psicoterapéutica, también tenemos que ver la parte ambiental del paciente, ¿verdad? Cómo está conformada su familia, cómo es el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente laboral. Porque si estos son factores estresantes y es un estrés que no puede manejar, tenemos que darle técnicas de afrontamiento o ayudarle. Incluso muchas veces cuando son adolescentes, nosotros podemos mandar también informes al colegio, a la escuela, ¿verdad? De que el alumno, el joven, está presentando un trastorno de ansiedad, que está con tratamiento, pues para pedir la comprensión de los maestros para la toma de sus medicamentos, o cuando a veces lo vea un poco inquieto, un poco distraído. Incluir en grupos de autoayuda o grupos terapéuticos. Sí. Este es el test de Hamilton, la escala de Hamilton. Ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Tiene un puntaje, por ejemplo, dice estado de ánimo ansioso. Pasa preocupado, pensando y pensando, antes se anticipa que lo peor va a suceder, hay aprehensión, irritabilidad. Si es ausente, 0, si es leve, 1, moderado, 2, grave, 3, muy grave, 4. Entonces ahí el paciente va llenando, o usted se lo llena, y va marcando el puntaje. Al final, usted suma el puntaje de cuántos puntos son los que tiene, y ahí le va a aparecer si es una ansiedad o pues, si solamente es algo transitorio. Ahora vamos a ver un caso clínico.
Dice paciente femenina de 23 años de edad, estudiante universitaria. Asiste a una iglesia profética. Soltera con historia de presentar insomnio de inicio, por lo que se automedica con ansiolítico. Esto es frecuente, queridos colegas, que los pacientes se automedican, ¿no? Porque el vecino le dijo o porque Google lo leyó. Y luego se automedica con pasiflora. Hace 5 meses presenta inquietud, desesperación, aflicción y dificultad para concentrarse en clases. Por las noches siente miedo, palpitaciones y opresión en el pecho. Pasa preocupada por estos síntomas y consulta a medicina general, quien le indica melatonina para el sueño, con el cual obtiene inicialmente buenos resultados. Pero luego de 3 semanas consulta frecuentemente a la unidad de salud por continuar con síntomas de taquicardia, palpitaciones, dice que siente bolina, así dicen los pacientes cuando se refieren a los mareos, y dificultad para respirar. Siente miedo a que le dé un infarto. Ocasionalmente se siente triste y dice que le tiemblan las manos. Entonces vemos entre los antecedentes familiares, tiene mamá con hipertensión crónica y sobreprotectora y un padre diabético. Ahora quisiera escuchar a alguno de los participantes en qué pudiéramos pensar, cuál pudiera ser el diagnóstico y cuál diagnóstico diferencial nosotros tenemos que pensar para descartar. Si hay alguien que guste participar, me gustaría escuchar. Bueno, entonces nosotros vemos que es una femenina, una chica de 23 años, joven universitaria. Entre los factores importantes que tenemos es que va a una iglesia profética. Sabemos que la iglesia profética es muy rígida en sus creencias. Y esto pues puede ser un factor estresante. Otros factores que es estudiante universitaria y pues no sabemos qué manejo de estrés hace en la universidad y qué carrera ha elegido que le pueda estar ocasionando mucho problema. Y los antecedentes familiares, una madre con hipertensión crónica y sobreprotectora. O sea, si la madre es sobreprotectora, es una niña que creció, no hagas esto, no hagas aquello, te vas a caer, te va a pasar esto. Entonces, eso favorece que la persona, que la niña crezca con mucha inseguridad, con mucho miedo y un padre diabético. Por los síntomas que tiene ansiedad, taquicardia y todo eso, a grosso modo podemos decir que se trata de un trastorno de ansiedad generalizado, pero tenemos un padre diabético y tenemos una madre con hipertensión crónica. Tenemos que en diagnóstico diferenciar, hacer estudio para saber si esta chica está teniendo un debut de diabetes o si esta chica también puede estar desarrollando o tiene una hipertensión arterial u otra enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros mandar los exámenes que habíamos mencionado, un perfil diabético, tiroideo, renal, electrolitos y todo eso. Esos son los exámenes que nosotros debemos de enviar. También cuando el insomnio es mucho y no mejora con el tratamiento, también se puede mandar un estudio de sueño. El tratamiento, si nosotros descartamos que sea diabética, que tenga hipertensión arterial crónica o que tenga otra enfermedad médica que puede ser hipertiroidismo, si descartamos todo eso y si esta chica no está embarazada ni nada, entonces nosotros podemos iniciar tratamiento, ya sea inicialmente benzodiazepina por 2 o 3 semanas, concomitantemente con un antidepresivo que puede ser tricíclico. Como dice que tiene problemas para dormir, sería una buena opción usar amitriptilina. La amitriptilina, dosis terapéutica inicial de 50 miligramos, y la estamos evaluando, preferiblemente sería por lo menos cada mes para ver cómo va el avance, ¿verdad? Para ver si necesita aumentar el tratamiento o cambiarlo o mandar otros exámenes. Al mismo tiempo, en el tratamiento tengo que referirla con el psicólogo para el abordaje psicoterapéutico.
Así es que este es un caso bastante sencillo y bastante común. Si hay preguntas, comentarios, pues con mucho gusto. Cualquier pregunta la podemos escribir en el chat para darle lectura y también ya está habilitada la opción de activar los micrófonos por si algún participante quiere encender su micrófono y hacer alguna pregunta o comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Diga. Ok, doctora. Bueno, de hecho son dos. Yo tengo entendido que para aquellos pacientes que tienen antecedentes de abuso de sustancias están contraindicadas la benzodiazepina. Entonces, en este caso, con ellos, ¿qué se puede hacer? La segunda, como nosotros como médicos generales, acuérdese que el Rivotril, el diazepam, todos esos son benzodiazepinas que normalmente son indicados por psiquiatras. Entonces, en este caso, ¿qué benzodiazepinas podemos recetar nosotros que sean de venta así? La primera pregunta no se la escuché bien, le voy a contestar la segunda. Vaya, todo médico que tiene su junta de vigilancia médica puede indicar benzodiazepina, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, ahorita que yo sé, solo hay clonazepam y lorazepam. Diazepam en tabletas, por lo menos nosotros no tenemos, ni bromazepam en tabletas. Entonces se puede iniciar con clonazepam y si tiene problemas así hepáticos por el metabolismo hepático y todo eso, podemos indicar lorazepam. Iniciando la dosis dependiendo del perfil del paciente, ¿verdad? Puede ser media tableta o un cuarto de tableta, lo cual se puede regular, irla aumentando o mantener esa por las 3 semanas que le vamos a dar el medicamento. Estos medicamentos con receta controlada que hay en todos los centros de salud, en los hospitales y en los centros de salud. La primera pregunta sí no la escuché bien, fíjense. En el caso de pacientes que tienen trastorno o abuso de sustancias, yo tengo entendido que están contraindicadas en ellos el uso de benzodiazepinas. Entonces, en este caso, ¿con qué podemos manejarles el trastorno de ansiedad? Correcto. Sí, sí, hoy sí ya la escuché. No, no, no. Si un paciente tiene síndrome de dependencia a sustancias, independientemente cuál sea, y su trastorno de ansiedad, obviamente es grave porque lo está incapacitando y todo eso, no importa, tenemos que empezar con benzodiazepina siempre para bajarle esa ansiedad. De hecho, que si el paciente está en abstinencia, también se puede, en abstinencia de cualquier sustancia, también se puede usar benzodiazepina, ¿verdad? Solamente que se esté tratando de una intoxicación por benzodiazepina o una abstinencia a benzodiazepina. Si es intoxicación, no vamos a usar benzodiazepina. Si es intoxicación por benzodiazepina, no vamos a usar benzodiazepina. Si es abstinencia por benzodiazepina, podemos usar efecto cruzado de la benzodiazepina. Y si es una dependencia a otras drogas, alcohol, cocaína, anfetamina, sí podemos usar benzodiazepina, no hay ningún problema. Y también usamos el antidepresivo ansiolítico, ¿verdad? No hay problema iniciar el tratamiento. Acordémonos que lo importante es que el paciente no se vaya a habituar. Por eso es que solo le vamos a dar 3 semanas, máximo un mes, para su retiro gradual. Muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto. Aquí veo una pregunta. Dice, ¿es frecuente que sean referidos pacientes a neurocirugía con síntomas de ansiedad? Uh, Aquí. Es frecuente que sean referidos pacientes a neurocirugía con síntomas de ansiedad y los envíen para descartar tumores cerebrales. ¿Cómo podemos realizar un mejor abordaje desde la atención primaria para evitar este? No, no, no. Con que mandemos a un paciente con síntomas de ansiedad y que lo que tenga es un tumor cerebral realmente no es frecuente. De hecho, en mi experiencia solo he visto un caso en mi vida que la paciente vino con mucha ansiedad y con dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza era muy característico, no era un dolor de cabeza de ansiedad. El dolor de cabeza de ansiedad es en forma de diadema. Y el dolor de cabeza de ella era generalizado y sentía como una bomba dentro de la cabeza, como algo que iba a reventar. Entonces, esta paciente se mandó a neuro, le tomaron un TAC cerebral y sí tenía un tumor.
pero no es frecuente que si hacemos el diagnóstico de ansiedad, lo mandemos al neurocirujano, a menos que en nuestro examen neurológico, pues veamos ahí síntomas o signos de que pueda haber una afección neurológica, entonces ahí sí, ¿verdad? Se mandan ahí. ¿Cómo podemos realizar un mejor abordaje de la atención primaria? Pues a través de esta plataforma que ha abierto el Ministerio de Salud, pues nosotros aquí pues vemos ahí que la mejor forma es tener el rapport con el paciente, aceptarlo, comprenderlo, respetarlo, escucharlo, ser empático y una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva significa que entienda lo que yo le estoy diciendo, que yo me asegure que entendió lo que le estoy diciendo y que yo también pueda entender lo que me esté diciendo y no interpretar yo mal o a la ligera lo que el paciente me está diciendo. Pero la empatía y el rapport sí es muy importante. Un trauma emocional antiguo o reciente puede generar trastornos de ansiedad generalizada. Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Un trauma emocional puede generar un trastorno de ansiedad. También puede generar un trastorno de ansiedad postraumático, de estrés postraumático u otras patologías, pero sí lo puede generar. Con trauma me refiero a padres ausentes en la infancia, me refiero a padres ausentes en la infancia, abandono, fallecimientos no recientes o víctimas de algún abuso. De hecho, estos pueden ser factores que juntos con otros factores lleven a la persona a tener una ansiedad. Una persona que desarrolla una ansiedad también tiene ciertas características de personalidad o de crianza o de apego en la infancia. Entonces, todo eso la vuelve más vulnerable para desarrollar un trastorno de ansiedad ante estas situaciones. No todas las personas que han perdido a sus padres en la infancia o que han sido abandonados van a desarrollar una depresión, un trastorno de ansiedad o un trastorno de personalidad. Todo depende muchas veces del apoyo, de la resiliencia, del apoyo familiar, ambiental, social, de las redes de apoyo que tenga, con las que cuente y de sus propias características de personalidad. Buenas tardes, muy bonita ponencia. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso? Disculpe si ya se mencionó un momento que me quedé sin. Criterios de ingreso, realmente para ingresar una persona debe estar con un ataque de pánico, pero se ingresa más bien en observación, ¿verdad? Un par de horas, mientras se le pasa la benzodiazepina, mientras se hacen exámenes para concluir que no sea otra enfermedad, sino que verdaderamente es una ansiedad. Pero ingresarla solo porque tiene un trastorno de ansiedad, pues no, nosotros no es un criterio de ingreso, pero si es un ataque de angustia y está en ese momento muy mal, la puedo tener en observación, le paso su suerito, le tomo sus exámenes, le pongo la benzodiazepina, le inicio el tratamiento, ahí mismo inicio todo el tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico. Si fuera necesario ingresarlo, sería por pocas horas o por pocos días, más bien para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Mandar exámenes y descartar que no exista otra patología. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad y que lo pongamos en práctica, aprendiendo cada día. Todos estamos en el camino del aprendizaje y eso es lo bueno, siempre aprendemos para hacerlo mejor.